Bueno, en este video vamos a hablar un poco sobre el porqué de la hemoglobina y un poco sobre el consumo y la entrega del oxígeno. Entonces comencemos hablando sobre el porqué de la hemoglobina. ¿Por qué nuestro cuerpo necesita hemoglobina? Porque simplemente el oxígeno no está libre para cargar con las necesidades del cuerpo, ¿cierto? Bueno, vamos a ver. Nosotros sabemos que en un promedio, ¿cierto? El consumo por minuto de oxígeno es más o menos 250 mililitros de oxígeno, ¿cierto? Por minuto. Eso es lo que nosotros nos gastamos cada minuto, ¿cierto? Nuestro consumo de oxígeno promedio. Sabemos nosotros que como habíamos visto en los videos anteriores, que la concentración arterial de oxígeno libre es igual a la presión arterial de oxígeno por 0.003, que era lo que habíamos visto, que se difundía el oxígeno a una atmósfera de presión, como vemos en los videos anteriores. Este valor normalmente es 100, entonces vamos a reemplazarlo por 100 ahí, ¿cierto? Sabemos entonces que la concentración arterial de oxígeno libre va a ser 0.3 mililitros de oxígeno en nuestro cuerpo. Pero entonces nosotros nos decimos, si son 250 mililitros de oxígeno que tenemos por minuto, ¿qué pasaría si todo eso fuera libre? ¿Cuántos litros de sangre necesitaríamos? ¿O cuántos mililitros de sangre necesitaríamos? Pues muy fácil, entonces vemos que si en 100 mililitros de sangre, esto es en 100 mililitros de sangre, ¿cierto? De sangre. Sabemos que si en 100 mililitros de sangre tenemos una concentración arterial de oxígeno libre de 0.3 mililitros, entonces si tuviéramos que pasar 250 mililitros de oxígeno por minuto, ¿cuánta sangre necesitaríamos, cierto? Pues muy fácil, esto es una regla de 3 de nuevo, como siempre. Multiplicamos acá y dividimos acá. Eso nos va a dar 250 por 100, da 25.000. Dividido 0.3 nos da, vamos a ver cuánto nos da eso. 25.000 dividido 0.3. Eso nos da una cantidad de 83.3333 mililitros de sangre, lo cual se traduce a 83 litros de sangre por minuto necesitaríamos pasar si todo el oxígeno de nuestra sangre fuera oxígeno libre, ¿cierto? Pero miren que no es lo que pasamos, ¿cierto? Estos son demasiados litros por sangre, demasiados litros de sangre en un minuto. Un atleta no pasa de los 30 litros de sangre por minuto de gasto cardíaco y pues la persona normal es aproximadamente los 20 litros por minuto de gasto cardíaco. Pues ese 83 es una ridiculez, es imposible, no se considera posible, y esta es la razón por la que necesitamos la hemoglobina, básicamente, porque si no necesitaríamos demasiada sangre en el cuerpo y no la tenemos, así de sencillo. Bueno, vamos a hablar ahora qué pasaría si toda la hemoglobina de la sangre estuviera libre y no estuviera en el eritrocito.
Nosotros, por los videos anteriores, sabemos que, pues, por los libros y por todo, sabemos que de hemoglobina tenemos 15 gramos de hemoglobina por decilitro, una persona normal. Eso quiere decir que si pasamos los decilitros los decilitros a litros, tendríamos que tenemos 150 gramos de hemoglobina por litro. Lo cual quiere decir que si estuviera libre la hemoglobina, esto aumentaría mucho la presión oncótica, aumentaría demasiado la presión oncótica de la sangre y pues simplemente aumentaría mucho la presión oncótica de la sangre, esto es con puras moléculas de hemoglobina, y atraería agua del intersticio hacia adentro y simplemente esto se hincha demasiado. Pues eso no puede pasar. Es por eso que tuvieron que meter a la hemoglobina en una bolsa, de una bicapa lipídica, una bolsa de bicapa lipídica, ¿cierto? Perdonen mi mal arte, que se llamó eritrocito. Ahí metieron a la hemoglobina en esto que se llama eritrocito. Porque si no, la presión oncótica sería tanta que se chuparía todo el agua para adentro. Entonces vamos a empezar a jugar con esto que nos dicen. Vamos a encontrar les voy a poner un problema que va a ser encuentre o calcule el volumen total o el contenido total de oxígeno en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues bueno, sabemos que tenemos varios valores, acá vamos a darle los valores: arterial y venoso. La presión arterial de oxígeno en un paciente va a ser 90 milímetros de mercurio. La saturación arterial de oxígeno va a ser de aproximadamente el 98%. El volumen sanguíneo arterial es de 1.25 litros. Y ahora vamos para el lado venoso: 40 milímetros de mercurio, 73% de saturación venosa de O2 y 3.75 litros. Bueno, pues sabiendo esos valores, vamos a calcular el oxígeno total del cuerpo humano. No sabemos la fórmula de concentración arterial de oxígeno, que es la hemoglobina por 1.34 por la saturación de O2 más la presión parcial de O2, a la presión parcial de O2 por 0.03. No sabemos esa fórmula y no sabemos también la de la vena, que es la misma, solo que con valores venosos. Entonces vamos a sacar primero la del oxígeno. Hemoglobina. La hemoglobina va a ser de 15, creo, sí, va a ser de 15 gramos por decilitro por 1.3 por la saturación de O2 que nos dicen acá que es del 98%, más la presión parcial de oxígeno que nos dicen que es 90 por 0.003.
Esto, según mi calculadora, nos da un valor de 19.96 mililitros de O2 por cada 100 mililitros de sangre, ¿cierto? Pero entonces queremos saber cuánto hay en 1.25 litros de sangre arterial. Entonces, pues si tenemos en 100 mililitros, tenemos 19.96. Entonces en 1250 mililitros, que es esto de acá, ¿cuánto tenemos de oxígeno? La respuesta, según mi calculadora, es, haciendo una regla de 3, pues, o álgebra, lo que se aprende en el colegio, es que nos da aproximadamente 250 mililitros de O2 en la sangre arterial. Muy bien, ahora vamos a hacer la misma fórmula para las venas. 15 por 1.34 por saturación venosa de oxígeno, que es 40, más, no, saturación venosa de oxígeno no es 40, es 73. 73 más, ahora sí, la presión parcial de oxígeno en las venas es 40 por 0.003, como vimos en los videos pasados. Esto nos da una concentración venosa de O2 igual a, según mi calculadora, 14.78, ¿cierto? Vamos a verlo acá. A ver, 15 por 1.34 por 0.73 más 40 por 0.003. Esto me da, sí, 14.79. Un valor de 14.79. Esta es nuestra concentración venosa de oxígeno. Teniendo una concentración venosa de oxígeno de 14.79 mililitros de O2 por cada 100 mililitros de sangre, podemos saber cuánto hay en nuestros 3.75 litros de sangre que tenemos. Eso es multiplicar 3.150 mililitros por 14.79. Estoy haciendo la regla de 3 de siempre, dividido 100. Esto nos da un resultado de 555 mililitros de O2 en las venas. Sumamos estos dos, este y este, y eso nos da un gran total en el cuerpo. Nos da 805 mililitros de oxígeno. Como pueden ver, entonces ahí acabamos de calcular cuánto oxígeno tenemos en el cuerpo de manera total. Bueno, entonces ese es el total de oxígeno que tenemos en el cuerpo, y habíamos explicado también la razón de por qué existe la hemoglobina y todo eso. Pues eso del oxígeno es como bacano saberlo, ¿cierto? Vamos a ver que también tener demasiado oxígeno es muy tóxico para el cuerpo por el exceso de radicales libres, pero en este momento estamos hablando de lo normal que tenemos en el cuerpo, entonces no importa tanto. Vamos a hacer otro ejercicio, es ver
¿cuántas veces es más pesada la hemoglobina que el corazón? Pueden ver ustedes que el hombre, voy a hacer esta vez con un color más bacano, no que nunca use, gris, no, bueno, azul no importa. El hombre, vamos a ver cuánto pesa la hemoglobina. ¿Para qué es importante esto? No sé, pero es lo que lo ponen a ver a uno en fisiología. Entonces, el hombre promedio tiene, pues un hombre normal tiene 15 gramos de hemoglobina por cada decilitro de sangre. El hombre promedio pesa también 70 kilogramos, si no está muy gordito y no está muy flaco, pesa 70 kilogramos. Tiene un volumen sanguíneo de aproximadamente 70 mililitros por kilogramo y tiene un corazón que pesa aproximadamente 300 gramos. Sabiendo estos valores, que los voy a poner más bonitos porque están muy feos, 15 gramos por decilitro, 70 kilogramos, me quedaron igual de feos, pero bueno, 70 mililitros por kilogramo de volumen sanguíneo y corazón de 300 gramos. Pues entonces, miren, vamos a ver cuánto pesa el corazón. Tenemos que el hombre tiene 70 mililitros de volumen sanguíneo por kilogramo y tiene 70 kilogramos. Si multiplicamos 70 por 70, vamos a obtener el total de volumen sanguíneo que tenemos, o sea, 4.900 mililitros aproximadamente, y 70 kilogramos. En esos 4.900 mililitros tenemos 15 gramos por decilitro de hemoglobina, o sea que cuántos gramos de hemoglobina tenemos. Bueno, 4.900 mililitros, ahí están. Entonces, si sabemos que tenemos 15 gramos por decilitro, y sabemos que un decilitro es igual a 100 mililitros, sabemos que tenemos 4.900 mililitros. ¿Cuánto va a pesar la hemoglobina? Vamos a ver. 4.900 por 15, 735 gramos. Está bien eso. Dio 735 gramos. Y sabemos que el corazón pesa 300 gramos. Dividido 300. Eso, 2.5 veces más pesado. Toda la hemoglobina total pesa más, 2.5 veces más que el corazón, imagínense. Toda la hemoglobina pesa 2.5 veces más, o sea que el corazón está acá bombeando. Y tiene que bombear 2.5 veces más su cuerpo solamente en hemoglobina. Pues es increíble la fuerza que hace en el corazón solo bombeando la hemoglobina. Y eso que uno haciendo fuerza con unas barritas se hernia. Ni siquiera es la fuerza propia de uno. Ni siquiera es dos veces el peso de uno. Ni siquiera es 1.5 veces el peso de uno y ya estaba mamado alzando una maldita barrita. Vean el corazón como hace de fuerza y bota toda esa cantidad de hemoglobina que es 2.5 veces más pesada que él. Bueno, ahí explicamos otra cosa de la fisiología. Y vamos a hablar ahora de qué tan fácil se pega el oxígeno a la hemoglobina, pero no me parece pues como tan necesario hablar de esto porque simplemente tengamos un concepto claro. Habíamos hablado ahorita una curva, habíamos hecho
en otro video una curva de disociación de la hemoglobina. Habíamos hecho en esta curva una curva sigmoidea. Aquí habíamos puesto porcentaje de saturación de la hemoglobina y aquí habíamos puesto la presión de O2 en milímetros de mercurio. Habíamos visto también que al aumentar la presión de O2 aumentaba sigmoidalmente la saturación de hemoglobina, ¿cierto? Que llegaba a un punto en el que no importaba si aumentábamos la presión de oxígeno, ya no iba a aumentar más la saturación de la hemoglobina porque ya iba a llegar a un punto máximo en el que se saturaba del todo. Hablábamos de un concepto que era la oxihemoglobina, que era la hemoglobina con O2, ¿cierto? Y es lo que decíamos que estaba saturada. Vamos a decir que la hemoglobina desoxihemoglobina, la que supuestamente es sin oxigenar, de todos modos está un 78% saturada. La desoxihemoglobina está en realidad un 78% saturada. Entonces a uno en los libros le dicen desoxihemoglobina y uno se imagina es que la hemoglobina está así, sin nada de oxígeno, no. Pero en condiciones normales la hemoglobina casi siempre va a estar con oxígeno y en realidad la desoxihemoglobina está un 78% saturada de oxígeno. La oxihemoglobina, esta es la desoxi, que supuestamente está desaturada de oxígeno. Es la que le pintan a uno sin este O2 de acá, desoxihemoglobina. Pero vamos a ver que la hemoglobina normal, o sea la oxihemoglobina, va a estar un 97.5 pues, por ciento saturada normalmente. Va a estar demasiado saturada. Va a tener mucho oxígeno pegado. Bueno, es bueno saber que la oxihemoglobina y la desoxi, las dos tienen oxígeno, solamente que una tiene más y otra tiene menos. Y por eso una se llama oxi y la otra se llama desoxi. Pegar este oxígeno al 78% para empezar a incrementar acá la concentración de oxígeno de la hemoglobina es muy duro. El primer oxígeno es casi como, le toca hacer demasiado esfuerzo al oxígeno para pegarse a la hemoglobina. Hay que aumentar mucho la presión parcial de O2 al principio para poder pegar la hemoglobina. Como pueden ver ustedes al principio, mmm, por, digamos, a ver, por una presión, por 1 milímetro de mercurio que yo me mueva acá, esto no sube mucho. Por 1 milímetro de mercurio que yo me mueva acá, esto no sube mucho, la saturación. Por 1 milímetro de mercurio que yo me mueva acá, esto ya empieza a subir bastante. Y por 1 milímetro de mercurio que me mueva acá, bastante. Por lo que ven, ustedes al principio necesitan agregar muchos milímetros de mercurio para pegar al oxígeno, pero luego llega un punto en que se vuelve muy fácil y por cada milímetro de mercurio que ustedes peguen, se satura mucho la hemoglobina, se satura mucho de oxígeno. Es por eso que pegar el primer oxígeno es muy difícil, pero después de ahí para adelante ya se vuelve mucho más fácil. La hemoglobina sigue siendo afín al oxígeno, así esté difícil, pero pues simplemente se vuelve más fácil cada vez que va pegando más. Eso está claro. Y vamos a hablar del último concepto antes de yo irme a dormir porque estoy muerto. Es el de esta curva. Esa curva que les voy a dibujar acá, según mi profesor de fisiología, es la curva más importante en la fisiología pulmonar y cardíaca. Es la curva de entrega de oxígeno, delivery de O2, versus consumo de oxígeno. ¿Cierto? Vemos que es una curva como así. Es una curva como así. Hay un punto en el que
el consumo supera la demanda, ¿cierto? Hay un punto en el que la demanda no alcanza a ser lo suficientemente grande. Si miramos la gráfica de atrás para adelante, ¿cierto? Así. La demanda no alcanza a cumplir con lo que se le pide, ¿cierto? Esta es la capacidad de entrega y esta es lo que se pide, ¿cierto? El consumo. La entrega no alcanza a ser suficiente para el consumo. Eso pasa si uno hace demasiado ejercicio. Entonces miren, esta zona de la gráfica, toda esta zona de la gráfica, podemos ver que hay consumo de oxígeno que es independiente de la entrega de oxígeno. ¿Cierto? Se va a consumir la misma cantidad de oxígeno en esta parte de la gráfica, sin importar lo que crezca la entrega. Vamos a ver que va a llegar un punto acá en el que se iguala la entrega con el consumo. Este punto se llama el umbral anaeróbico. Y de aquí para acá, el cuerpo va a empezar a hacer anaerobiosis, porque ya no le da el oxígeno para suplir la demanda del cuerpo, le va a tocar hacer glucólisis anaerobia para sacar NADPH y ATP a partir, pues sin ningún ciclo de Krebs ni cadena respiratoria. Le va a tocar empezar a hacer un umbral anaeróbico y sacar oxígeno de manera anaeróbica, lo cual es mucho menos eficiente que de manera aeróbica. Esto ocurre aproximadamente, no sé, la cosa es que ocurre acá. Bueno, sí les voy a decir cómo. Entonces, vamos a hablar del gasto cardíaco. En otro video de corazón yo les había dicho que el gasto cardíaco máximo de una persona es 220 menos la edad. Digamos que yo tengo 20 años, pero en verdad no, yo tengo 19 años. No importa. Vamos a decir que el gasto cardíaco máximo mío es 200. Es 200 por minuto. Gasto cardíaco no. Capacidad cardíaca. ¿Cómo es? Esto no es gasto cardíaco, esto es frecuencia cardíaca máxima. Sí, ok, frecuencia cardíaca máxima, 200 latidos por minuto, antes de que me desmaye. Vamos a ver que el umbral anaeróbico yo lo alcanzo a un 60 a 70% de mi capacidad cardíaca, de mi frecuencia cardíaca máxima. El 60% de 200 es 0.60, para los que no sepan hacerlo en la mente, 0.60 por 200. Eso es 120, el 70% es 0.70 por 200, 140. Entonces, digamos que mi umbral anaeróbica está entre 120 y 140 pulsaciones por minuto. Lo que quiere decir que cuando yo esté trotando y esté en 140, 120 pulsaciones por minuto, yo estoy en este punto. Y a partir de este punto, mi entrega de oxígeno no va a suplir lo que me pide el consumo de oxígeno y voy a empezar a hacer anaerobiosis. Voy a empezar a hacer anaerobiosis y voy a quemar menos eficientemente la grasa. Es por eso que a uno lo ponen a correr entre el 70 y el 80 entre el 60 y el 70% del gasto cardíaco para usted no llegar al umbral anaeróbico y consumir grasa en vez de consumir carbohidratos, porque usted empieza a consumir los carbohidratos, es más fácil acá, porque se consumen más fácil que la grasa, que es menos eficiente, ¿cierto? Porque tienen un coeficiente, la grasa creo que es de 0.78 y los carbohidratos de 1, un coeficiente de dióxido de carbono, de carbono-oxígeno, ¿cierto?
es mucho más eficiente. Eso lo veo en videos pasados. Si ustedes se quieren fijar, lo ven en videos pasados. Pero el coeficiente de dióxido de carbono oxígeno es que en los carbohidratos es 1, o sea que es mucho más eficiente quemar carbohidratos y mucho más fácil. Por eso cuando tenemos poca capacidad quemamos los carbohidratos, pero cuando tenemos mucha capacidad quemamos la grasa, que es más difícil de quemar. La grasa es la que quemamos acá en este umbral, en esta parte donde el consumo de O2 es independiente de la entrega. Eso es bueno de saber como para la gente que le gusta hacer ejercicio. Vamos a ver que podemos usar una fórmula. Si recordamos la fórmula de concentración arterial de concentración arterial de O2, podemos ver esta otra fórmula que es la de la entrega de O2. Esto es igual a la fórmula de concentración arterial de O2, que es hemoglobina por saturación de oxígeno por 1,34 más presión arterial de oxígeno por 0,03. Y esto lo vamos a multiplicar por el gasto cardíaco por 10. Esta es la fórmula de delivery de O2, la entrega de O2. Simplemente sumar, escoger la fórmula de concentración arterial de oxígeno, que es hemoglobina por saturación de oxígeno en la sangre, por 1,34 más 0,003 por presión arterial de O2. Y multiplicarle el gasto cardíaco por 10 para que quede en las unidades que queremos. Y esta es la fórmula y es muy útil para todo y nos sirve para saber la entrega de oxígeno. Y sí, eso es lo que les quería decir en este video. Espero que les haya gustado. Este dibujito me pareció como muy bacano. Espero que lo analicen mejor en su casa y no olviden meterse a www.tuuniversidadvirtual.com. Mi página web, yo la amo. Por favor, visítenla. Y en vez de estar en la playa, deberían meterse a ella y estudiar. Bueno, ya hasta luego, nos vemos y muchas gracias por ver mi video. Perdonen que tenga tantos sueños, sino que estoy muy cansado porque no dormí casi. Y saludos, suscríbanse, etcétera. Chao.